Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Victoria Gallego, soy médica cardióloga del Hospital Austral, especialista en válvulas. El tema a abordar el día de hoy en esta modalidad sincrónica es la toma de decisiones en el CARTIM de cardiopatía estructural. Y para introducirnos en el tema, saber que nuestros pacientes vienen derivados al consultorio de válvulas para ser estudiados en CARTIM, muchos de ellos, porque con frecuencia tenemos una población cada vez más frágil, cada vez más añosa, con múltiples patologías asociadas. Son pacientes que no están dentro de las guías, son decisiones frecuentemente off-label. Hoy en día hay un gran avance con los métodos de diagnóstico por imágenes, entonces uno como médico cardiólogo, especialista en válvulas, tiene que ir a revisar las imágenes, ya sea el ecocardio, la tomografía, el cateterismo, porque va a cambiar y va a guiar la toma de decisiones de manera diferente. Esto es por los nuevos avances, las nuevas tecnologías, la selección de las prótesis de estos pacientes y saber que hoy en día hay subespecialistas dedicados tanto al diagnóstico como al tratamiento, como al seguimiento de esta patología valvular. ¿Cuál es nuestra secuencia de trabajo? Básicamente consta de estos cuatro puntos. Primero, el paciente es derivado al consultorio de valvulopatías, ya sea por un derivador interno o externo del hospital. En ese consultorio se conoce al paciente, se le pide los estudios solicitados, los que uno considere importantes para tomar la decisión. Luego, todo eso es presentado en el JARTIM y a partir de ahí el JARTIM toma una decisión en conjunto en donde al final de cada JARTIM hay una firma tripartita en donde todos los integrantes tienen que estar de acuerdo con esa toma de decisión. Y lo último, se lo vuelve a citar al paciente y se le hace una devolución tanto al paciente como a la familia de qué es lo que uno considera lo mejor para el paciente. ¿Cuándo lo vamos a implementar? Siempre en la evaluación de pacientes que van a ir a TAVI, que están en plan de TAVI, porque son pacientes frágiles, pacientes complejos, con muchas comorbilidades, por lo cual es adecuado integrar todas las imágenes. También en los casos que vayan a ser cirugías complejas, como por ejemplo cirugías combinadas, cirugías desafiantes donde haya por ejemplo, una estenosis mitral con MAC, o por ejemplo un paciente con insuficiencia mitral funcional que requiere MitraClip, o también incorporamos al HERTIM a los pacientes jóvenes que tienen patología de la válvula aórtica, ya sea, por ejemplo, una insuficiencia o una estenosis. En la insuficiencia se plantea si el paciente es candidato a plástica de la válvula aórtica o cirugía de Ross, y lo mismo en pacientes jóvenes, menores de 50 años, con bajas comorbilidades, también hacemos la evaluación para ver si es candidato a Ross, ya que es una cirugía que se hace en nuestro centro. Ahora vamos a plantear un caso complejo, pero de forma práctica para que sea ilustratorio para, para poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Este es un caso de un varón de 76 años eh, que presenta una estenosis aórtica severa, por lo cual viene a nuestro consultorio. Es un paciente obeso, hipertenso, antecedente de reemplazo de cadera y además como relevancia, un linfoma difuso de células grandes tratado y en seguimiento con su oncólogo. Al interrogatorio refiere disnea clase funcional 2-3 a pocas cuadras, hace meses de evolución, y además refiere un dolor lumbar derecho de un mes de evolución, por lo cual deja de hacer actividad física, por lo cual se pone en marcha los estudios para demostrar el caso en el CAR-TIM. Este es un paciente entonces que no hay duda que su válvula es una estenosis aórtica severa, tiene un gradiente medio de 40, un gradiente pico de 71, un área de 0,8, un stroke volume conservado. O sea que la válvula es severa, no hay dudas. Siempre que evaluamos una estenosis aórtica, tenemos que saber eh, qué compromiso está generando esa válvula
al sistema cardiovascular. Entonces calculamos un Generó, en este caso nos da un Generó estadio 1, y como sabemos, nosotros no estamos enfocados solamente en la válvula, sino que tratamos de pasar a un concepto más integral, cardiovascular y sistémico, por lo cual, además de calcular el Generó, tenemos que valorar otros órganos. Y para eso va a depender cada paciente, ¿no? La evaluación clínica inicial es un laboratorio en donde en este caso no teníamos nada relevante con un ProBNP en valores normales, sin anemia, sin alteración del hepatograma. Y con respecto a los otros 4 órganos, este paciente no tenía ni compromiso pulmonar, ni renal, ni disfunción hepática, ni ningún trastorno neurológico. Siempre calculamos de manera rutinaria los scores quirúrgicos. En este caso calculamos un Orges score que le da riesgo intermedio o alto, un Neuroscore que le da de riesgo intermedio. También calculamos la fragilidad. En este caso la fragilidad le da de riesgo bajo porque no tiene alteración ni dificultad para levantarse de la silla, no tiene deterioro cognitivo, no tiene anemia y tampoco tiene hipoalbuminemia. Entonces uno avanza, ya que el paciente tiene una estenosis aórtica sintomática con un cateterismo coronario, en donde podemos ver la arteria descendente, perdón, la coronaria derecha, que tiene una lesión severa con un compromiso focal a nivel del tercio distal, con severo compromiso de la luz, y también se puede ver una pequeña lesión previa a la bifurcación bien focal. Y con respecto a lo que es la descendente anterior, vemos que tiene una lesión también focal severa en el segmento medio. Por lo cual, esto es algo muy frecuente de encontrar. Pacientes con estenosis aórtica, el 50% de ellos tienen patología coronaria asociada. Y también, por otro lado, por la edad y por las comorbilidades, se le pide una angiotomografía con protocolo para TAVI. ¿Qué evaluamos en la tomografía? Bueno, fundamentalmente la válvula aórtica, que tiene un score de calcio de 2000 unidades Agatston. Vemos que tiene un anillo simétrico de 26 por 26 milímetros, con la aorta proximal de diámetros conservados. Esta es la aorta en todo su recorrido. Vemos que la parte proximal no tiene calcificación, al igual que el callado. Y podemos ver que a nivel de infrarrenal presenta una aorta que es tortuosa y con calcificaciones, y con dos dilataciones aneurismáticas, pero con un diámetro mayor de 30 milímetros. Además, valoramos el eje ilíaco femoral, el cual tiene diámetros conservados mayores a 6 milímetros. Entonces, además de la discusión que tenemos con el equipo cardíaco, digamos, con el cirujano cardiovascular, con el hemodinamista, con el médico que hace recuperación cardiovascular, tenemos que agregar y extender en este jardín al oncólogo. Por este antecedente relevante, uno tiene que hacer una revisión en conjunto con ellos. Más que nada porque además el paciente, además de la disnea, tenía un dolor a nivel del flanco derecho. Tal es así que oncología le pide un nuevo PET para estadificar al paciente, y se encuentran con que hay un aumento de una captación a nivel retroperitoneal en íntimo contacto con la vena cava, que esto es, a grandes rasgos, terminó siendo una recidiva de su tumor, por lo cual debía iniciar tratamiento, o ese era el plan. Por lo cual, en la reunión de jardín tenemos como resumen un paciente de 76 años con estenosis aórtica severa sintomática, coronario, además, con buena función ventricular, pero con una recidiva de su linfoma, con un inmunocompromiso, tanto por el cáncer como la quimioterapia que está en plan de iniciar. El riesgo quirúrgico vimos que era un riesgo quirúrgico intermedio, una fragilidad baja
y una angiotomografía que es factible realizar una TAVI, pero con una aorta con ciertas dificultades porque es una aorta tortuosa, pero no imposible de colocar una prótesis. Por lo cual estamos en un escenario en donde no tenemos certeza de cómo va a evolucionar este paciente según su patología oncológica. Estamos en un área gris, por lo cual uno, a la hora de tomar una decisión de colocar una TAVI, tiene que tener un paciente que tenga una expectativa de vida por lo menos de 2 años, por lo cual en este caso la decisión de Jartín fue, eh, por un lado, hacer angioplastía coronaria a sus dos arterias con sus lesiones focales, y por otro lado, realizar una valvuloplastia aórtica con balón para mejorar la sintomatología del paciente, que era la disnea. Tal es así que en post-valvuloplastia se hace un ecocardio y evidencia mejoría de los gradientes, es decir, que fue una valvuloplastia satisfactoria con un gradiente medio de 32, un gradiente pico de 51 y un área de 1,3, sin insuficiencia aórtica. Y lo que se hace es un seguimiento longitudinal del paciente, desde el oncológico a los 10 meses. El paciente se encuentra en remisión de su linfoma con un PET negativo. Esto, si bien actualmente el paciente no tiene enfermedad activa, se sabe que el riesgo de recurrencia de este tipo de tumor es del 50% a 2 años, por lo cual se hace una pregunta a oncología de cuál es el pronóstico de este paciente y dicen que si hubiera una recurrencia de este tumor, la opción de tratamiento estaría óptima para continuar en caso de que necesitara. Y desde lo cardiovascular, el control a los 10 meses, la estenosis aórtica vuelve a ser severa con un gradiente medio de 47, con un ecoestrés que hace de 600 kilogramos y que evidencia en el máximo esfuerzo disnea, con un gradiente que pasa el reposo a 40 a post-esfuerzo a 61, es decir, con un delta gradiente significativo. Por lo cual ahora estamos en otro escenario, estamos en un paciente con estenosis aórtica sintomática, en este momento sin la enfermedad oncológica activa, por lo cual el beneficio de colocar una prótesis sería beneficioso, por lo cual se vuelve con el tiempo a hacer un segundo Jartín para este mismo paciente, en donde ya tenemos solamente la estenosis aórtica, ya no hay más, no hay enfermedad coronaria porque son la colocación de los stents recientes. Es un paciente que tiene remisión del linfoma, como dijimos, que tiene inmunocompromiso porque está en tratamiento con quimioterapia. Y dijimos que de la angiotomografía es un paciente con eh, apto para colocar una prótesis y tener cierto recaudo por la aorta infrarrenal. Entonces, por lo cual, en este segundo tiempo se decide al paciente colocar una TAVI y fue de manera exitosa. Entonces, se sabe que el HER-TIM hoy en día es una necesidad, ya que pone al paciente como centro. Uno tiene que estratificarlo, tanto el riesgo global, considerar en cada etapa de la vida del paciente el beneficio y la utilidad. Es muy importante, como nosotros, saber que la población es compleja y muchas veces el jardín tiene que ser extendida para la patología de base que tenga el paciente. También es una necesidad de aprendizaje, tanto en centros académicos como universitarios, porque esto forma a nuevos pacientes y residentes que van a seguir estos pacientes y fundamentalmente cohesiona el equipo de trabajo, fortalece los vínculos y lo que hacemos es compartir responsabilidades. Así que para nosotros el jardín es de gran utilidad a diario y tiene beneficios concretos que lo vemos a diario. Tanto el poder llegar a un acuerdo con él y con la familia es muy grato para nosotros y queríamos compartírselos. Muchas gracias.